¿No puedes o no tienes tiempo para moderar los comentarios de tu canal de YouTube? Tengo la solución. En este vídeo te enseño a nombrar moderadores para tu canal para que te ayuden a mantener el orden. Cualquier usuario con un canal de YouTube podrá ser tu moderador. Pero ojo, desde la aplicación de YouTube en tu móvil no es posible añadir nuevos moderadores. Solo podrás manejar los comentarios. Sin embargo, desde tu ordenador podrás añadir moderadores de diferentes tipos. Para ello, entra a YouTube Studio y clica en el botón Configuración situado abajo en el menú lateral izquierdo. Accede a la pestaña Moderación de la comunidad y busca Gestión de usuarios. Allí encontrarás varias opciones. Moderadores de gestión. Moderadores estándar. Usuarios aprobados. Y usuarios ocultos. Accede al apartado Moderadores de gestión o Moderadores estándar y pega la URL del canal que deseas añadir como moderador. Puedes añadir tantos como desees. El moderador estándar tiene algunas limitaciones, pero si agregas un moderador de gestión, tanto él como tú podréis añadir o eliminar las palabras bloqueadas y activar o desactivar la función de bloquear enlaces. Además, el propietario y el moderador de gestión podrán añadir o quitar moderadores estándar y añadir o quitar usuarios aprobados. Por último, no olvides hacer clic en guardar para aplicar los cambios. ¿Y cómo se moderan los comentarios? Puedes acceder a los comentarios entrando a la pestaña Comunidad de YouTube Studio para ver los que te han dejado en todos tus vídeos o entrar a un vídeo en concreto e ir hasta su propia pestaña de comentarios. El propietario, el moderador de gestión y el moderador estándar podrán denunciar los comentarios que consideren inadecuados, además de añadir o quitar usuarios ocultos. Sin embargo, solamente el propietario podrá fijar o desfijar un comentario y eliminarlo. Ahora ya dispones de ayuda para moderar tu canal de YouTube, gracias a la participación de los canales que elijas. Si te ha gustado esta información, déjanos un comentario, dale like al vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales con tutoriales, novedades y consejos. Nos vemos en el próximo vídeo.